Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bueno, vamos a seguir con nuestro mensaje de enseñanza. Y bueno, estos mensajes los intento hacer de una manera muy amena, para que un mensaje de enseñanza pues no sea muy aburrido y termine medio durmiendo a la gente, ya que bueno, son las 10:34 de la noche. Bueno, básicamente, mis queridos hermanos, la semana pasada iniciemos esta serie de mensajes. Hablemos del mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso, y nos quedemos simplemente con esta palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí nos detuvimos y dijimos que para entender el mensaje en esta carta, pues tendríamos que conocer el inicio, ¿verdad?, de la iglesia de Dios en Éfeso. Entonces, en el primer estudio, la semana pasada, estuvimos aprendiendo y vimos el origen de la iglesia de Éfeso, cómo se inició, cuándo se inició, de qué manera, y pudimos rescatar algunas cositas. Número 1, vimos el inicio de la iglesia. Número 2, estuvimos sacando aplicaciones en medio de la enseñanza, donde pudimos dejar bien claro que no hay una tierra demasiada infértil, ¿verdad?, donde Dios no pueda llegar y cobrar vida. En lugares donde nadie pensaba que iba a nacer una iglesia, allí el Señor hizo que naciera una iglesia poderosa. Terminemos con Hechos capítulo 19 y verso 20, donde citemos este texto. Dice así, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De esta manera, mis queridos hermanos, terminemos el mensaje. Después de sacar algunas aplicaciones de la enseñanza y de ver el inicio, terminemos con que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente en aquella ciudad. Tanto creció que se formó un alboroto. Ahí nos detuvimos y dijimos que explicaríamos hoy ese alboroto que hubo y seguiríamos con la carta. Resulta, mis queridos hermanos, en el capítulo 19 de Hechos, del verso 23 al 41, la Biblia nos da detalles acerca de este alboroto. Resulta que un empresario llamado Demetrio, que ganaba demasiado dinero en los mercadillos que se hacían en Éfeso, ganaba demasiado dinero vendiendo imágenes, ídolos de la diosa Artemisa, o también conocida como Diana de los Efesios, y también vendía templos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del templo que había, una de las 7 maravillas del mundo. Pues este empresario Demetrio hacía templos, pero miniatura, y los hacía de plata. Ganaba mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que este empresario empezó a no ganar como antes, porque a causa de que la palabra de Dios crecía poderosamente, la gente se convertía y no quería ídolos. Al no querer ídolos, la gente tampoco recomendaba de que nadie comprase ídolos. ¿Qué pasa? Al haber tantos convertidos y también gente que testificara de que un ídolo no era nada, porque hay un detalle que la semana pasada no dijimos, pero quisiera dejarlo bien claro en esta semana. Hay una de las historias que cuentan que el inicio de la iglesia de Dios en Éfeso comenzó detrás del templo de la diosa Diana, el apóstol Pablo predicando a unas pocas personas. Pues ahora no solamente había sido afectado todo aquello, sino que también había llegado la palabra de Dios, se había metido en los mercadillos, y la venta de ídolos y también de templos pequeños cada día iba
amenos y entraban los empresarios en crisis. ¿Qué pasa? Que este Demetrio no quería conformarse de ser el empresario que fracasaría. Entonces se unió a otros empresarios que resulta que también vendían en aquellos mercadillos, uno de ellos que vendían platos, y aquí vemos un detalle increíble, eran platos con la imagen de Artemisa. Básicamente lo que eran platos serigrafiados. Hoy vas a un restaurante, ves un plato con el nombre del restaurante, pues había unos empresarios en aquellos puestos que vendían platos pero con la imagen de Artemisa o Diana de los Efesios. ¿Qué pasa? Que al unirse estos dos empresarios formaron un alboroto, y la Biblia especifica un alboroto no pequeño, es decir, fue un alboroto grande, de modo que querían ir en contra de Pablo, querían ir en contra de todos aquellos que predicaban la palabra del Señor. Y lo que ocurre es lo siguiente: según la Reina Valera del 60, aparece un hombre ahí que lo interpreta con esta frase. Dice la Biblia que había un hombre llamado el escribano, que trató de poner calma a la situación. Él salió en escena y empezó a decir a la gente que se calmase, que no formasen alborotos tan grandes. Y el motivo es porque resulta que aunque Éfeso era una ciudad independiente, pero estaba bajo el gobierno romano. Y Roma no veía con muy buen agrado ni con muy buenos ojos de que hubiese un alboroto en ninguna de sus ciudades. Por lo tanto, si se enteraba el gobierno romano de que había habido un alboroto, pues el gobierno romano iba a acusar, iba a condenar y iba a reclamar a la persona encargada de que no hubiese tales alborotos. En este caso era el escribano. Aunque una cosa sí es cierta, de que gracias a la intervención de este hombre, Pablo y los hermanos que predicaban la palabra, pues no fueron ni golpeados ni tampoco muertos. Una cosa tenemos que dejar clara, es que principalmente el primer motivo que le movió a este hombre para hacer esto fue su propio interés, no perder su puesto de preeminencia y también guardar su propia vida de la muerte incluso. Sin embargo, leemos al final de este pasaje que tuvieron que detener al apóstol Pablo, le tuvieron que agarrar y también convencer y pedirle por favor que no saliese a enfrentarse a ellos, porque Pablo quería arriesgar su propia vida y enfrentarse a todos ellos con tal de que nadie hiciese daño a la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos aquí un dato interesante. En medio de este alboroto, tenemos a empresarios que les movía el dinero, tenemos a un escribano que le movía a un lugar preeminente, pero tenemos al apóstol Pablo que lo único que le movía era el amor por la obra de Dios, a riesgo incluso de su propia vida. Y para ir sacando algunas aplicaciones en medio de esta enseñanza, te pregunto, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas? Quizás hay predicadores que le muevan visitar iglesias por dinero, para que les den la ofrenda. Quizás personas hacen las cosas en la iglesia porque dan demasiada importancia a sus lugares de preeminencia. Pero ¿habrá alguien que me oye al otro lado que se identifica con el apóstol Pablo? Que hace las cosas no por su propio interés, no porque van a ganar dinero, no por tener lugares preeminentes, sino que a riesgo incluso de su propia vida lo hacen por amor a la obra del Señor. Piensa, ¿con quién te identificas? Resulta que después de haber calmado al apóstol Pablo, las cosas se calmaron. El alboroto que hubo se calmó y la obra del Señor seguía creciendo en Éfeso. Tanto creció que del libro de los Hechos saltamos a el libro de Apocalipsis y continuamos con la lectura de nuestra carta. Hablemos del verso 1 y ahora seguimos con el verso 2.
Apocalipsis capítulo 2 y verso 2. Tanto había crecido, hermanos, tanto había crecido la obra del Señor en Éfeso, que Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso no trabajaban de cualquier manera. La iglesia en Éfeso trabajaba de una manera fuerte. Cuando leemos la palabra arduo trabajo, la palabra arduo tiene que ver con un trabajo forzoso, tiene que ver con un trabajo difícil de realizar, tiene que ver con un trabajo que se necesita mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo es a la iglesia de Éfeso lo siguiente: yo conozco vuestras obras, sé que estáis haciendo un trabajo difícil de realizar, estáis haciendo un trabajo complicado, estáis haciendo un trabajo donde tenéis que esforzaros demasiado, estáis haciendo un trabajo muy duro, que quizás otros no quieren hacerlo, pero vosotros estáis ahí haciendo ese trabajo para mí. Yo conozco vuestras obras, vuestro trabajo, que es duro, que es pesado, pero a pesar de todo eso dice: pero sois pacientes. Y la palabra paciencia significa aquel que sufre sin que su ánimo se perturbe. Por lo tanto, tenemos una iglesia que no solamente trabajaba duro para el Señor, se esforzaba, hacía trabajos difíciles, sino que encima, aparte de hacer todo ese trabajo, su ánimo quedaba intacto. Aunque trabajaban muy duro, aunque el trabajo era difícil, nada perturbaba el ánimo de la iglesia. Tenían encima tiempo para que en medio del trabajo difícil, en medio del trabajo complicado, en medio de la administración como iglesia, aparte de hacer todo eso, de hacerlo con un ánimo intacto, que no les movía nada, dice la Biblia, no soportaban a los malos. Es decir, que no querían cuentas con la gente malvada. O sea, la iglesia de Éfeso se movía entre gente buena, con buenas intenciones, con buenas obras, porque ellos estaban entregados a una pasión por trabajar en la iglesia. Su ánimo no se perturbaba, no tenía nada que ver con gente mala, no quería obrar con personas que obraban mal. Y para colmo, encima, los visitantes que venían a la iglesia de Éfeso, que no eran pocos, que eran muchos de ellos se presentaban como apóstoles. Bueno, pues la Biblia nos deja claro de que esta iglesia les examinaba a cada uno de ellos. Cada visitante que venía a Éfeso eran examinados por cada miembro de ellos. Tenían un discernimiento tan grande, tenían un conocimiento tan grande, que los examinaban y después de hacerles un examen, les daban el calificativo y les decían: ¿sabéis qué? Vamos a demostrar que habéis venido bajo una falsa apariencia. Venís y os presentáis como apóstoles, pero ahora vamos a demostrar que no sois apóstoles. Y la iglesia de Éfeso demostraban que estos eran unos engañadores. Había gente que venía diciendo: yo soy apóstol. Pero la iglesia de Éfeso tenía un discernimiento y un conocimiento tan grande que demostraban a todos, con pruebas, de que no eran apóstoles, que eran mentirosos. En el tiempo de la iglesia en Éfeso había apostolitis. Eso es lo que hay en este tiempo. Todo el mundo es apóstol. Hoy hablan dos iglesias y ya es el apóstol fulano de tal. Apóstol. Y se autoproclaman apóstoles. Hay apóstoles por todo el mundo. Así también, en el tiempo, en la iglesia, en Éfeso, venían gente, todo el mundo era apóstol. Sin embargo, esta iglesia les examinaba y les decía: ¿sabéis qué? No sois apóstoles.
Os vamos a decir que sois realmente. Sois mentirosos, porque estáis viviendo una vida que no son. Digo yo, una iglesia que trabaja en trabajos difíciles para Dios, que son esforzados, que a pesar de trabajar mucho para Dios, su ánimo es intacto, siempre tienen el mismo ánimo. No quieren mezclarse con gente mala, no quieren ser partícipes de obras malas. Y para colmo, aquellos que se dicen ser apóstoles, ellos demuestran que son mentirosos. Digo yo, ¿a quién no le gustaría pastorear una iglesia así? ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia así? Pero es que escuchen, ¿quieren saber las buenas cualidades que tenía esta iglesia, aparte de estas que ya he mencionado? Apocalipsis capítulo 2 y verso 3, dice, has sufrido, y otra vez, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, atención, por amor de mi nombre, y no has desmayado. No solamente trabaja duro para el Señor en trabajos difíciles y su ánimo no se perturba, sino que cuando sufren, cuando tienen problemas, cuando pasan por pruebas, cuando son perseguidos, cuando los critican, cuando los murmuran, cuando les persiguen, ellos siguen con el mismo ánimo. Siguen teniendo paciencia. Su ánimo no cambia, no les perturba. Recuerden, paciencia, aquel que sufre sin que su ánimo se perturbe. O sea, no solamente cuando trabajan su ánimo es el mismo, sino que cuando sufren su ánimo sigue siendo el mismo. Vaya iglesia tan hermosa. Pero escuchen, todo el trabajo que hacían, el que hicieran trabajos difíciles, cansados, agotador, todo esto no lo hacían por su propio interés. Dice, has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor de mi nombre. Anda. Lo que hacen no lo hacen por su propio ego. Lo hacen por amor al nombre del Señor. Y para colmo dice, ¿y sabes qué? No te cansas de vivir así. Una iglesia que trabaja mucho para el Señor y su ánimo es el mismo. Una iglesia que hace trabajos muy difíciles, que no todo el mundo puede hacerlos. Una iglesia que no se mezcla con gente mala, que no es partícipe de obras malas. Una iglesia que ha demostrado que muchos mienten, que se hacen pasar por gente que no son. Una iglesia que sufre y su ánimo sigue siendo el mismo. Una iglesia que lo que hace lo hace por amor al nombre del Señor. Una iglesia que no se cansa de hacer estas cosas. Pregunto, ¿a quién no le gustaría pastorear una iglesia así? ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia así? Pero escuchen, ¿quieres saber qué buenas cualidades sigue teniendo esta iglesia? La siguiente, capítulo 2 y verso 6 de Apocalipsis. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a poner a un lado todas estas buenas cualidades que la iglesia tiene y que hemos explicado. Aparte de todas ellas, resulta que también aborrecían las obras de los nicolaitas. Bueno, para saber cuán importante es esto, tenemos que explicar quiénes eran estos nicolaitas rápidamente y qué obras eran las que enseñaban o hacían. Miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 6 y verso 5 leemos lo siguiente. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y el último es este, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás de Antioquía fue uno de los 7
que fueron elegidos para que sirviesen como diáconos, para que sirvieran en la obra del Señor, sirviendo las mesas y atendiendo a la iglesia del Señor. Uno de ellos fue Nicolás, prosélito de Antioquía. Según algunas fuentes históricas y escritos del primer siglo, Nicolás, aquel que fue tomado como uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, resultó que se extravió de la fe cayendo en una herejía. En primer lugar, veamos lo que algunos escritores de los primeros siglos decían. Había un escritor llamado Hipólito de Roma que dijo lo siguiente. Dijo: Nicolás se apartó de la sana doctrina y enseñaba a la gente a tomar actitudes de indiferencia contra la sana doctrina, porque alegaban que los cristianos estaban equivocados en sus enseñanzas en cuanto a la comida y también la vida. Según este escritor e historiador, Nicolás, prosélito de Antioquía, se separó de la sana doctrina porque no estaba conforme con las enseñanzas de los apóstoles acerca de la vida y del cristianismo. Pero escuchen, este hombre empezó a enseñar lo que él pensaba y lo que él creía, de modo que la gente era engañada y se convertían en sus seguidores. Los seguidores de Nicolás los conocían como los nicolaitas. Según Ireneo de Lyon, escribió esto en una ocasión. Dijo: los nicolaitas llevan una vida de permisividad ilimitada. Ellos decían: los nicolaitas son un grupo de personas que todo lo permiten, se permiten todo. Cualquier pecado le es permitido y ellos creen que no les afecta para nada. Clemente de Alejandría escribió lo siguiente. Dice: los nicolaitas se abandonan en placer como animales y viven una vida, escuchen, de autoindulgencias. Autoindulgencias, lo que quiere decir es que ellos creían que en ellos habitaba, o que en el hombre habita, la capacidad de autoperdonarse a sí mismo sus pecados. Daros cuenta qué enseñanza era la que arrastraba toda esta herejía. Ellos les estaba permitido cualquier pecado, porque resulta que cuando ellos querían tener paz a sí mismo, pues simplemente se autoperdonaban a sí mismo, porque decían que en el hombre habitaba la capacidad de perdonar cualquier pecado a sí mismo. Algunos escritores decían que los nicolaitas eran gente vergonzosa en su impureza. No solamente eran impuros, sino que la manera de vivir era vergonzosa. Eso eran los nicolaitas. En segundo lugar, para que podamos entender mejor, el nombre de Nicolás proviene de Nicolais, con Y y S, Nicolais. Este nombre proviene de las palabras en griego, que serían una palabra compuesta por una parte Nikan, que vendría a ser conquista, y por otro lado el Laos, que venía a ser como pueblo. Es decir, Nicolás vendría a significar el que conquista el pueblo, o el que llega al pueblo, o el que engaña al pueblo. Y de hecho, Nicolás enseñó esta herejía y engañó a mucho pueblo, convirtiendo después en gente que le seguía
convirtiéndose en los nicolaitas. Estos nicolaitas vivían de esa manera, una vida desenfrenada, en impurezas, en pecados, en placeres como animales. No tenían sentido de vida ni sentido de común. Se pensaban que en el hombre habitaba una capacidad de autoperdonarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? A Dios no le agradaban estas personas. Dice la Biblia, Dios aborrecía la manera de vivir de esas personas. Pero no solamente Dios, es que resulta que la iglesia de Éfeso también aborrecía las obras de los nicolaitas. O sea, no solamente Dios aborrecía las obras de los nicolaitas, sino que también la iglesia de los efesios. No querían saber nada de ellos. Aquí un dato interesante para ir aprendiendo, porque esto es un mensaje de enseñanza. Una pregunta interesante, ¿Dios aborrece? O sea, ¿por qué aborrece Dios las obras de los nicolaitas en este caso? Incluso la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué causa Dios aborrece? Bueno, el mismo texto explica, cuando dice la Biblia, Dios aborrece el pecado, pero escuchen, Dios ama al pecador. ¿Sabes por qué Dios aborrece? Por lo que Dios nos ama. O sea, Dios ama tanto a la humanidad, la amó tanto, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, como ama tanto, todo aquello que le perjudica, todo aquello que lo daña, lo aborrece. Vamos a ver, yo amo a mis hijos, los amo con todo mi corazón, yo amo a mi esposa, amo a mi familia con toda mi alma. Aborrezco todo aquello que le pueda hacer daño. Yo no puedo amar aquello que a mis hijos le va a hacer daño. Por naturaleza, el amor hacia ellos me empuja de alguna manera a aborrecer aquello que le va a dañar lo que yo amo. No sé si yo me estoy explicando bien. Por eso es que Dios aborrece el pecado, porque nos ama tanto que sabe que el pecado lo único que nos regala son lágrimas, son tristezas, es llanto, es dolor. Por eso es que Dios aborrece. En este caso, aborrecía las obras de los nicolaitas porque sabían que iban a hacer mucho daño a la iglesia de Éfeso. Pero es que la iglesia de Éfeso también aborrecía. Y ahora hagamos un resumen. Éfeso fue una iglesia que fue doctrinada por Pablo. Oigan, no cualquiera, el hombre que escribió medio inspirado por Dios medio Antiguo Testamento, al que se le considera el padre de la doctrina. Fue doctrinada por Pablo. Recibió visitas como Apolos, natural de Alejandría, que con su elocuencia levantaba a la gente. Era impresionante cómo ese hombre predicaba. Allí donde iba Apolos, los cultos, las sinagogas por aquel entonces se llenaban. Era impresionante la elocuencia de este hombre. Era muy fervoroso en el espíritu, predicaba con mucha pasión. Estuvo en Éfeso. Más tarde conoceríamos de que esta iglesia fue pastoreada por Timoteo, un hombre a quien Pablo le enseña bien la sana doctrina. Vemos que Éfeso fue una iglesia que realizaba trabajos duros, esforzados, que no querían hacer otros, pero esta iglesia lo hacía, los lograba, los conseguía. Increíble. Y a pesar de trabajar tan duro, el ánimo era intacto, nadie les quitaba el ánimo. Cuando venían los sufrimientos, cuando venían las pruebas, el ánimo seguía intacto. Nadie les quitaba el ánimo de trabajar para el Señor, a pesar de que sufrieran. Esta iglesia no quería cuentas con gente mala, ni con aquellos que obraban mal, ni aquellos que enseñaban herejías. No quería saber nada de ellos. Y todo esto lo hacían
y no se cansaban porque lo hacían por amor al nombre del Señor. Pregunto, ¿quién no quisiera pastorear una iglesia así? Si sin duda, con todo este currículum, es la iglesia modelo que cualquier pastor desearía pastorear o cualquier miembro desearía estar. Increíble. Nadie puede encontrar un defecto en Éfeso. Es intachable. Es increíble la iglesia de Éfeso. Los mejores pastores, las mejores visitas, los mejores predicadores, las mejores obras, los mejores testimonios. Impresionante. Nadie les puede acusar. Sin embargo, Dios sabe algo que nadie sabe. Dios conoce algo que todos ignoran. ¿Por qué he de decir que Dios sabe cosas de usted y de mí que nadie sabe? Dios conoce cosas que todo el mundo ignora. Y escuchen, a pesar de que había mucha gente que creían que la iglesia en Éfeso era la iglesia modelo, única y que no había tacha ni mancha en ella, la Biblia dice, capítulo 2 y versículo 4 del libro de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti, le dice Dios a Éfeso. Oigan, estamos hablando de que Dios conoce cosas que nadie conoce. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta noche. Lo que para todo el mundo era la iglesia modelo, que nadie podía señalarla con el dedo, resultó tener algo que todos ignoraban, pero que a Dios no se le puede engañar jamás. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Dile al pastor de la iglesia en Éfeso que lea esta carta. Dile que yo sé que ellos sufren mucho y son pacientes, que trabajan mucho y son pacientes, que lo que hacen lo hacen por amor de mi nombre, que resulta que no quiere saber nada con gente mala, no son partes de herejías, pero diles una cosa, diles que no me aman como antes. Diles que hace mucho perdieron o dejaron lo que no tenían que haber dejado jamás, su primer amor. Es verdad que trabajan mucho para mí. Es verdad que el trabajo ha aumentado, la obra ha crecido. Es verdad que sois muy conocidos. Pero Dios les reclama y les dice, ¿sabes qué? Trabajar menos si es necesario. Es más, no hagáis nada si es necesario, pero no perdáis vuestro primer amor. Y Dios les dice por un momento, detener lo que tengáis que detener, Éfeso. Parar todas vuestras obras. Dejar de trabajar para mí. Dejar de predicar si es necesario. Dejar de cantar si es necesario. Dejar de visitar si es necesario. Dejar todo lo que estáis haciendo. Si has perdido o has dejado tu primer amor. Lo que Dios les estaba diciendo es lo siguiente. ¿Sabes qué, Éfeso? Os prefiero a vosotros que a vuestra capacidad. El Señor les estaba diciendo, ¿sabéis qué? Yo amo a las personas más de lo que ellas me puedan ofrecer a mí. Yo les prefiero a ellos que a su trabajo. Les prefiero a ellos que a su economía. Ellos podrán trabajar mucho por mi obra
dice Dios, que no hagan nada, pero que no me dejen de amar. Te ama Dios tanto que te prefiere a usted que a su capacidad. No sé para quién, pero estas palabras se están inmortalizando ya que se están grabando. Recuerda esto. De Éfeso aprendemos algo. Que Dios nos ama a nosotros por encima de lo que nosotros podamos hacer. Por encima de la obra que podamos hacer. Por encima del trabajo. Yo ahora mismo soy pastor de una iglesia. La semana que viene hacemos un año. Pero ¿sabes qué? Dios pondría en balanza y me diría, ¿sabes qué, Eugenio? Si llevas todo este año trabajando para mí, crees haber conseguido cosas, pero si me dejas de amar, no me sirve para nada. Hubiera preferido, escuchen, si yo todo este año mi fruto es que he dejado mi primer amor, Dios dice, hubiera preferido que dejaras el ministerio, pero que me siguieras amando. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿De qué nos sirve trabajar para Dios si ya no le amamos? ¿Te has preguntado si le amas? Pregúntate, y como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Eso dice el apóstol Pablo. En una de las cartas, no recuerdo cuál, pero el texto es este. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos a ver si es que estáis en la fe. Quizás estás cantando, quizás estás predicando como yo, pastoreando como yo, quizás estés en el coro, ocupando un lugar, quizás estés ocupando un cargo en la iglesia. Te pregunto, ¿por quién lo haces? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? ¿Qué te mueve a trabajar por la obra? ¿Tus propios intereses? ¿La economía? ¿La fama? ¿O es que, a pesar de trabajar, gloria a Dios, seguimos amándole como al principio? ¿Sabes? Yo oro muchas veces y le digo, Señor, si voy a entrar en tibieza y voy a ocuparme tanto de tu obra que me voy a olvidar del Dios de la obra, deténme, Señor. Párame. Con esto quiero terminar. Resulta que un pastor le empezaron a ir mal en una iglesia. De la noche a la mañana, no es que le vinieran problemas, no, es que le llovían por todos los lados. Era un huracán que no podía frenar. Miles de problemas. Todos los días tenía un problema nuevo. Y este pastor ya se desesperó de tal manera que se metió en oración tanto tiempo y él pedía, Señor, solución, 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 solución. Él no veía la solución por ningún lado, llegaba otro problema al día siguiente. Y él oraba, Señor, solución, otro problema. De modo que decidió dejar la iglesia. Y claro, él estaba muy enfadado con Dios. Él decía, yo no te entiendo, yo he estado sirviéndote ahí y me llovían los problemas. Necesito que me respondas el porqué de mi situación. Y entonces este hombre se metió en oración, decidió apartar todo, no predicaba, no pastoreaba y empezó a orar a Dios. Empezó a buscarle con una intensidad impresionante. Pasaron los días y él seguía en comunión. Las semanas y seguía en comunión, pero escuchen, también en silencio. Dios no le respondía. Y estuvo mucho tiempo, meses. Estuvo meses pidiendo a Dios explicación. Señor, dame la explicación. ¿Por qué me llovieron tantos problemas? De modo que tuve que dejar la iglesia. ¿Por qué, Señor? Explícamelo. Y entonces una noche Dios le despertó. Y Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Yo permití que te llovieran los problemas por esta razón.
porque te echaba tanto de menos. Y te quise llamar tu atención tantas veces, pero estabas tan ocupado trabajando por mi obra que te olvidaste de mí. ¿Y sabes qué? Le dijo el Señor: te prefiero a ti por encima de todo. Y Dios promovió todo para que este hombre dejara lo que tenía que dejar, pero que le buscara y le amase como lo amaba al principio. Te pregunto en esta noche, quita el puesto de pastor, pero ¿te sientes identificado? ¿Qué tiene que hacer Dios para que vuelvas a amarlo como antes le amabas? ¿Realmente le amamos como al principio? Nunca dejemos nuestro primer amor. En mi oración, Señor, el día que me ocupe tanto de tu obra, que descuide mi amor por ti, fréname, Padre. No quiero perder este primer amor, jamás. Quiero amarle como al principio. Incluso si mi amor se mueve, que sea a más y nunca menos. Trabajas mucho, pero has dejado tu primer amor. Con que alguien se haya sentido identificado y hoy se ponga en oración y le diga: Señor, necesito arreglar cuentas contigo, este segundo estudio habrá sido una bendición. Gracias por haberme aguantado esta noche. Ha sido una maravilla y una bendición poder transmitir este mensaje de enseñanza, segundo mensaje de nuestra serie, mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Que Dios les bendiga a todos. De verdad que me siento muy feliz de que el Señor me permita ministrar estos mensajes. Uno de los moderadores, compañeros que están ahí, por favor que salgan y que sigan con la ministración de este culto. Un abrazo de vuestro hermano Eugenio, de la iglesia de Alcalá Nueva Vida. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo.